pasada, la palabra de Dios nos mostró que aunque éramos enemigos de Dios, por amor, Él ha derramado su gracia para salvarnos, para mantenernos firmes, y por eso podemos regocijarnos. Y era el tema de la semana pasada: regocijarnos, regocijados, no con cara de cólico, no con cara de póker, no con cara de aburridos, sino regocijados, porque el Señor ha hecho una gran maravilla en nuestra vida. No es coherente decir que somos nuevas criaturas, pero somos unas nuevas criaturas aburridas, cansadas, tristes y melancólicas, frustradas. No, unas nuevas criaturas regocijadas. Y hoy esta maravillosa carta a los romanos nos va a continuar mostrando qué tan grande es el amor de Dios, qué tan maravilloso, qué tan perfecto es ese amor de Dios. Hoy vamos a ir desde el versículo 6 hasta el versículo 21 del capítulo 5. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? Enemigos reconciliados. Exactamente. El primer punto que vamos a ver es el precio de la reconciliación. El versículo 6 comienza diciendo: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. La Reina Valera utiliza la palabra cuando éramos débiles. Quiere decir que cuando estábamos desvalidos, cuando éramos incapaces. Está hablando de esa condición de impotencia que en los capítulos anteriores nos ha venido explicando el apóstol Pablo. La palabra que aquí se utiliza es la que se le aplica a los enfermos. Cuando estamos muy enfermos, cuando estamos realmente graves, estamos en una condición de incapacidad, en una condición de impotencia. A veces no podemos ni siquiera levantarnos de la cama con nuestras propias fuerzas. Estamos necesitando que otra persona nos ayude. Y a eso es a lo que se refiere este versículo. Como éramos incapaces, en la mayor debilidad, cuando estábamos en la mayor incapacidad. Y este versículo nos recuerda que no es porque tengamos una gran fuerza de voluntad, que no es porque tengamos una gran fuerza emocional, que no es porque practiquemos la programación neurolingüística y nos paremos frente a un espejo y digamos: tú puedes, tú eres el mejor, tú eres el más grande. No, es al contrario. Cuando estábamos en el peor de los momentos, cuando no teníamos nuestra competencia más grande, cuando no éramos lo más eficaces. Y es algo que todos los seguidores de Jesús tenemos que tener en cuenta y no se nos puede olvidar. Nuestra seguridad espiritual no radica en nuestra capacidad para vivir piadosamente. No, descansa en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el que nos da la fuerza. La fuerza no viene de nosotros mismos. Nosotros somos débiles. Cuando nosotros carecíamos del poder para escapar de nuestro propio pecado, de la culpa de nuestro pecado, de la condenación de nuestro pecado, cuando no podíamos escapar de la muerte, cuando no podíamos resistir a Satanás, cuando no podíamos agradar a Dios de ninguna manera, de manera totalmente asombrosa, de manera totalmente inesperada, Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a hacer una labor que nosotros no podríamos hacer. Cristo, Jesús, suplió a nosotros, al ser humano, lo que le era imposible por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia, lo que pongamos adelante, astucia, fuerza, sagacidad, palanca. Y Dios hizo todo lo necesario para salvarnos. Continúa diciendo el versículo 6, en el tiempo señalado.
en el momento adecuado, cuando el reloj de Dios marcó la hora adecuada. En Gálatas, Pablo lo dice de otra manera, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que rescatara a los que eran esclavos de la ley, para adoptarlos como sus hijos. Y hay muchas razones sociales, hay muchas razones históricas que los estudiosos se han dado cuenta que el momento en que vino Jesús era el mejor momento, pero hoy, por tiempo, no las vamos a considerar. Lo que necesitamos saber es que Jesús murió y resucitó en el momento ideal, en el instante perfecto. Y por eso tenemos que darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Es una noticia maravillosa. Era en el momento ideal y era en el momento de nuestra mayor debilidad, como seres humanos, como familia humana, pero también individualmente como personas. Dice que Cristo, el versículo 6 continúa diciendo, Cristo murió por los malvados en el tiempo señalado. ¿Por quién murió Jesús? Por los malvados, por los impíos, dice la Reina Valera. No dice que murió por los buenos, ¿verdad? No dice que murió por los perfectos. Murió por los impíos, murió por los malvados. Murió por aquellos que no tienen consideración a Dios. Así que si tú te estás considerando como una persona perfecta, buena, que has considerado a Dios durante toda tu vida, por ti no murió Jesús y estás condenado. Lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros éramos impíos, malvados. Seguimos siendo pecadores. Y por nosotros, en esa condición de pecado, es que muere Jesús. Dice, por los malvados, en favor de, para provecho de nosotros, los malos. Nosotros, los malos. Porque nosotros somos los malos. El único bueno es Dios. Jesús no murió por los que se creen justos. Y por eso Jesús dijo, cuando estaba en el banquete con Leví, con Mateo, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque aunque todos en ese lugar estaban enfermos, habían unos que se creían sanos. Y si tú te crees lo suficientemente bueno y sano que no necesitas de Dios, quiere decir que por ti no murió Jesús. Lo primero que tenemos es que reconocer nuestra incapacidad para acceder al favor de Dios. Versículo 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Creo que no hay que darle muchas vueltas a este versículo. Es muy raro, casi imposible encontrar casos de que alguien dé la vida por otra persona. Sí, una que otra vez lo podemos ver. Pero Jesús da la vida por sus enemigos. No existe en nosotros ningún mérito que pudiera motivar a Jesús para morir por nosotros. Él no va a decir, es que Omar, tan buena persona que es, hay que morir por él. No existe ningún mérito en mí para que Jesús muriera. Y aún así, yo siendo su enemigo, Él dio su vida por mí. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Jesús qué? Demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó a que fuéramos buenos, Jesús no esperó a que fuéramos santos, Jesús no esperó a que fuéramos los mejores religiosos y cumpliéramos con todas las leyes, todas las normas y todos los procedimientos para decir, ahora sí voy a dar la vida por esta persona. No. Él demuestra su amor en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y aún así, a veces somos tan insensatos que llegamos a pensar, ¿por qué me sucede esto? ¿Será que es que Dios no me ama? Señor, si tú me amaras, no me sucedería esto. Cuando estés dudando que Jesús te ama, por alguna situación en que tu egoísmo, tu egocentrismo te lleve a pensar que mereces esto o aquello, mira a la cruz del Calvario. Allí es donde Jesús demuestra su amor por ti. Él no dice que Dios demostró su amor por nosotros, haciéndonos ganar la lotería o dándonos un vehículo último modelo, o librándonos de una situación difícil. No. Nosotros no podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, si tú me amas, haz que aparezca de la nada esto o aquello. Al contrario, miramos la cruz y decimos, wow, Señor, cuánto me amas, que cuando aunque yo era pecador, Jesucristo murió por mí. Lo demás es añadidura. Si el Señor, además de haberte sacado de la muerte eterna, de la condenación eterna, le place en su soberanía darte algo más, ¡qué bendición! Pero ya demostró su más grande amor, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. Con eso es más que suficiente. No seamos desagradecidos. No seamos egoístas, ególatras. Señor, yo merezco esto o aquello, yo me porto bien, yo he sido buen padre, yo leo la Biblia todos los días, hago esto o aquello, merezco. No, Él ya demostró su amor haciéndolo más grande. Y aún así, a veces somos desagradecidos. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. ¿Querías algo más? Aquí te lo están diciendo. No solo Jesús murió por ti en medio del pecado, sino que además por medio de él serás salvado del castigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que no se haya refugiado en el amor de Dios, que todo aquel que no haya confiado plenamente en la salvación, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué merece? ¿Qué merece? No será salvado del castigo de Dios. Pero nosotros, los que ya hemos confiado, ya somos salvados del castigo de Dios. Versículo 10. Porque si cuando éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Y la semana pasada ya hablamos de esto, ¿no? Ya sabemos que si éramos enemigos de Dios. Ya sabemos que realmente nos habíamos aliado con Satanás para ser enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Enemigos de Dios. Desde Adán había separación entre el ser humano y Dios. No había comunión. Se había perdido la armonía. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Pero ahora nos dice que fuimos reconciliados, que nos volvimos a juntar con Dios, que recuperamos la comunión con Dios, que recuperamos la armonía en nuestra relación con Dios. Y es allí donde algunas personas se preguntan, bueno, pero ¿no era más sencillo
que Dios nos hubiera creado incapaces de pecar? Se habría evitado toda esta situación. Sencillamente no hubiera habido pecado, no habría necesidad de reconciliarnos, nunca nos hubiéramos separado de Dios, nunca se habría perdido la comunión. Pero ¿saben? Si así fuera, sería imposible para entender, para apreciar el amor de Dios, porque sencillamente, entre comillas, lo mereceríamos, pues no tendríamos alternativa de no merecerlo. Y hay una manera muy sencilla de entenderlo. Una pareja de casados que lleva 50, 60 años de matrimonio, aprecian lo que realmente es el amor sin merecerlo. Cuando estamos en el noviazgo, en los primeros años o meses de matrimonio, mostramos la mejor cara, ¿verdad? Y es muy fácil que la otra persona me ame. Pero cuando pasa el tiempo y nos mostramos como realmente somos, allí es cuando sabemos cuánto, o más bien lo que es el amor, lo que es que me amen sin merecerlo. Mi esposa conoce lo peor de mí y me ama, y eso lo aprecio profundamente, porque aún a pesar de lo que soy yo, me ama. Y eso lo entendemos los casados. Y mientras más pasen los años, más lo entendemos. A pesar de lo que es el otro o la otra, hemos decidido amarla. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. A pesar de lo que somos, fuimos reconciliados. Y podemos apreciar y reconocer el gran amor de Dios. No esperó a que fuéramos los mejores para sacrificar a su Hijo por nosotros. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido ¿qué? ¿Cuándo la vamos a recibir? Ya la recibimos. Ya hemos recibido la reconciliación. Dice que nos alegramos, nos regocijamos de que ya es una realidad, que nos hemos juntado nuevamente con el Señor, que hemos recuperado la comunión, que hemos recuperado la armonía. Pero, ¿por qué necesitábamos esta reconciliación tan urgente? Y Pablo nos va a explicar qué sucedió. Y tiene que ver con el himno que cantamos al inicio de la celebración de hoy. Punto 2. Un hombre inicia la enemistad. Dice el versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado que entró, la muerte. Fue así como la muerte pasó ¿a quiénes? A toda la humanidad, porque todos pecaron. Y esto está en Génesis 3, si quieren volver a repasarlo. Allí se narra la entrada del pecado al ser humano a través de un solo hombre, Adán. Y en ese instante se rompió la comunión con Dios. Hubo separación entre Dios y el ser humano. Se rompe esa armonía que había con Dios. Y a partir de ese momento todos hemos nacido muertos. Hasta ese momento no había muerte. Y a partir de ese momento todos hemos nacido muertos, sin comunión con Dios, separados de Dios. Por eso, aunque teóricamente tú pudieras vivir una vida sin hacer nada malo, de todas maneras naciste muerto. ¿Qué te quiero decir? Que nadie puede decir que no necesita de la reconciliación con Dios.
Porque tú puedes decir, pero si esta persona no ha hecho nada malo, y supongamos que no hubiera hecho nada malo, de todas maneras nació muerta. Y si nació muerta necesita volver a vivir. Y la única manera de volver a vivir es a través de reconciliarse con Dios para romper esa situación de separación y volver a tener comunión con Dios y volver a tener vida. Aquí lo explica mejor. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que Dios diera la ley, diera los mandamientos, antes de eso ya de todas maneras las personas pecaban, pero no sabían que estaban pecando porque no había una ley que les dijera que estaban pecando. Si tú no le dices al niño que no debe pintar las paredes, él no sabe que no debe hacerlo. Y aunque tú sabes que cuando las empezó a pintar estaba cometiendo una falta artística, porque es arte de todas maneras, una falta artística, él no se había enterado de eso. Y lo que nos está diciendo este versículo es esto: nosotros podemos de pronto ver que no hemos pecado. Alguien puede decir, pero yo no sabía que estaba pecando, pero aún así lo estás haciendo, aunque tú no sepas que lo estás haciendo. Algo así como la ley cuando no cumples, no puedes alegar que la ignorabas. Aunque digas, yo ignoraba que no podía exceder esta velocidad, lo estás excediendo y tienes que pagar el parte. Aunque no estaba la ley, ya existía el pecado del mundo. Y dice que es cierto que no se toma en cuenta el pecado aunque no hay ley, pero sí hay pecado. Vamos a mirar para entenderlo mejor. Versículo 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, cuando se promulga la ley, la muerte reinó. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que aunque no había ley, de todas maneras había muerte. Es decir, que las consecuencias del pecado sí se estaban viviendo. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Adán no tenía la ley escrita, pero sabía que estaba quebrantando un mandato. Le dijeron, no hagas esto, y lo hizo. Y el texto de hoy lo que nos dice es que desde ese momento hasta que se promulga la ley de Moisés, aunque muchos no sabían que estaban pecando porque no existía la ley, ya estaban muertos, separados de Dios. Por eso tú naces muerto, tú naces separado de Dios. Nosotros no nacemos vivos, nacemos muertos. No tenemos comunión con Dios, que es el que nos da vida. Hay personas que pueden decir, pero yo no lo sabía. Aún así, estabas muerto. Salmo 51:5 dice, en la Nueva Versión Internacional, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En la Reina Valera, que es la que aprendimos, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra traducción dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Desde cuándo somos pecadores? Desde la concepción. Cuando estábamos en el vientre de nuestras madres ya éramos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que desde antes de salir a respirar oxígeno directamente por nuestra nariz, ya estábamos muertos, separados de Dios. Un teólogo del siglo III llamado Agustín decía que en los niños se podía apreciar perfectamente la maldad, que si no fuera por el tamaño de un niño,
Si ese niño fuera grande, se levantaría y tomaría por el cuello a la mamá, obligándola a que le diera leche. Y lo hemos visto. Un niño se enoja porque no le dan la leche, quiere su leche. Y si tuviera más fuerza, actuaría de otra manera. No es que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es que el ser humano nace muerto, separado de Dios, pecador. Y poco a poco se va mostrando la naturaleza caída del ser humano. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a un niño no hay que enseñarle a mentir? ¿Que a un niño no hay que enseñarle a golpear a sus amiguitos? Es al contrario. A un niño hay que enseñarle que no mienta, que no le pegue al hermanito menor. Esa es la lucha. La lucha no es ven, Germancito, por favor, ve y golpea a tu amiguito. No, es no lo golpees, le estás haciendo daño. Porque ese pecado que ya viene desde la concepción se va haciendo evidente en la medida que vamos creciendo. Por eso necesitábamos lo que ahora el texto de los Romanos nos va a decir. Punto 3. Un hombre logra la reconciliación. Dice el versículo 15: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don, el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y aquí el texto nos lleva a una no comparación, que realmente pues viene siendo una comparación entre Adán y Jesús. Adán peca y todos nacemos muertos, separados de Dios, pecadores. Pero Jesús muere para reconciliar a la humanidad con Dios, para darnos vida. Y lo hace como un regalo que no merecemos, por gracia, no porque lo merezcamos. Adán pasa la enfermedad de la muerte, la infección de la muerte y el pecado a toda la humanidad. Y Jesús provee la única cura para esa enfermedad llamada pecado. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Lo que nos lleva a la condenación, al juicio, es ese único pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, con muchos pecados. Y aquí nuevamente nos lleva a una no comparación entre Adán y Jesús. Con un solo pecado de Adán, todos fuimos condenados y estamos recogiendo esa cosecha. Pero Jesús muere en la cruz como sacrificio para pagar ¿cuántas transgresiones? Multitud de transgresiones. A pesar que Dios odia el pecado a tal punto que un solo pecado podía condenar a toda la humanidad, a toda la raza humana, la gracia amorosa de Dios es tan maravillosa, tan grande, que ese acto de Jesús abastece no solo para una persona, sino para todos. Y no solo para un pecado, sino para todos los pecados. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Y les pido que pongamos mucha atención a esto. Cuando tú recibes el regalo de salvación por fe, confiando en la obra de Jesucristo en la cruz, recibes el perdón de no unos pocos pecados. No es de unos pocos pecados, no, sino recibes el perdón de todos tus pecados, pasados,
presentes y futuros. Todos tus pecados han sido perdonados. Por eso, tomar esto como una sola teoría, sin la verdadera gracia de Dios, nos puede llevar a grandes problemas. Si tú crees que tus pecados ya fueron perdonados porque hiciste una oración o porque creíste intelectualmente, pero no has puesto realmente la confianza en Jesucristo, tus pecados no han sido perdonados, ni los pasados, ni el presente, ni los futuros. Pero si realmente has confiado, todos tus pecados ya han sido perdonados. No es que cada vez que tú peques, después de haber recibido el regalo, Jesús tenga que volver a morir por ese pecado que cometiste. Si así fuera, el sacrificio de Cristo habría sido incompleto. Solo habría sido suficiente hasta el momento en que lo conociste. Y todos sabemos que continuamos pecando. ¿Tendríamos entonces cada vez que volver a acceder a esa gracia de Dios como si la primera vez fuera incompleta? No, es por fe. Y esa fe abastece todos mis pecados, o más bien el perdón por todos mis pecados. Esa fe genuina que te acerca a la palabra y que por gracia te da perdón, también te santifica. Por eso es que tú no sigues pecando como si nada. Hay algo en ti que hace que cada día vayas creciendo en la gracia de Dios para santificación, para madurez, para acercarte más al carácter de Cristo. Si no, sería un simple juego. Pero acá lo podremos entender mejor. Versículo 17. Pues sí, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, atención, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así como tu vida, o más bien tu existencia, estaba gobernada por la muerte, así como tu existencia era una existencia muerta por el pecado que te tenía esclavizado, separado de Dios, ahora que eres declarado justo, tú reinas en vida, estás vivo, pero no por una vida que procede de ti. Por eso ninguna religión puede salvar, porque no hay ninguna religión, no hay ningún acto humano que te pueda dar vida, que pueda perdonar tus pecados. Así como Jesús murió por esa multitud de transgresiones, no hay nada que tú puedas hacer que pueda limpiar ni siquiera una transgresión. Tú ya estás perdonado. Por eso, si tú pasas a tomar la Santa Cena para que se te perdonen los pecados, estás yendo en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Tú pasas a tomar la Santa Cena porque ya tus pecados están perdonados. Eres hijo de Dios y accedes a la mesa del Señor como hijo. Ese es el orden. Siempre es por fe. Siempre. A veces como que volteamos lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a esa mesa maravillosa del Señor, nos acercamos los hijos y los hijos ya estamos perdonados, pasado, presente y futuro. Los perdonados nos reunimos juntos en torno a la mesa del Señor para comer de ese pan que nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Versículo 18.
Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Nuevamente nos lo recuerda, solo un acto de justicia produce tu justificación. No hay nada más que tú puedas hacer. Absolutamente nada. Ya ese acto ocurrido en la cruz del Calvario produce la justificación para ti y te da vida a ti. Nada más. Absolutamente nada más. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también vuelve a decírnoslo, por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Tú eres constituido justo, tú eres constituida justa, declarada justa, vista como sin pecado a los ojos de Dios, no por lo que tú hagas. No por lo que tú hagas en este lugar cada domingo, no, por la obediencia de Jesucristo yendo a la cruz del Calvario. Versículo 20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la ley existe, apareció para que, no para que hubiera más pecado, sino para que nos diéramos cuenta de lo grave que es el pecado. Mientras más leemos la palabra, más nos damos cuenta de lo imperfectos que somos, más nos damos cuenta de lo lejos de Dios que estamos, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Por eso está la ley, para que nos demos cuenta de la gravedad de nuestra situación, de la incapacidad de nuestra situación. Por eso, donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando tú lees la palabra de Dios y te das cuenta de tu incapacidad, más aprecias la gracia de Dios. Sobreabunda para ti, reconoces y dices, Señor, yo no merezco tanto amor, pero gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Y termina el versículo 21 diciendo, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mientras más te das cuenta de lo dañados que estamos, de lo mal que estamos, más reina la gracia. Por eso es que tú sabes que realmente has sido impactado por el Evangelio a través de la fe genuina, porque has recibido ese regalo de salvación por gracia, solo por gracia y únicamente por gracia has sido reconciliado con Dios. Cuando llegamos a un texto como este, cuando apreciamos un texto como este de hoy, no podemos sino darle la gloria a Dios, porque nosotros no merecemos nada, porque lo que nos da el Señor es sobreabundante gracia, sobreabundante amor, ese glorioso intercambio que hizo Jesús, que fue a la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros no pagáramos nada, sino que Él lo hizo todo, para pasarnos de muerte a vida, de condenación a salvación. Ese bueno, ese justo Jesús se hizo hombre y murió por los más viles pecadores, siendo nosotros los más grandes enemigos de Dios. Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Nos dice, no, así tú subas, no podrás pagar ni por un pecado. Yo voy a intercambiar por ti y pagaré por tus pecados. Él carga
Él cargó nuestra maldad sobre Él para lograr esa reconciliación que para nosotros era imposible. Sin ese intercambio nunca se habría podido dar la reconciliación. La gloria sea para Él, la honra sea para Él. No merecíamos absolutamente nada de esto, sin embargo Él lo hace por amor, lo hace por misericordia, porque no merecíamos absolutamente nada. Solo podemos decir: gracias, Señor, aleluya, Señor. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Tienes la completa convicción que es imposible por tus propios medios reconciliarte con el Señor? Y la otra pregunta: ¿tu fe genuina en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario te ha pasado de enemistad a reconciliación con el Señor? ¿Has dejado de ser enemigo de Dios? Vamos a orar, hermanos.